alcance de mis dedos. Muy bien, Enrique Senestrari con nosotros. ¿Cómo te va, Enrique? Bienvenido. Gracias por venir, Un gustazo. No, gracias por invitarme. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Un fiscal federal que tiene más o menos hoy cuántas causas en tu escritorio, digamos. Pues es difícil el número, en el escritorio no son tantas en el día, pero se manejan cientos y cientos de causas de manera constante. No solo penales, lo más conocido es lo penal, pero también tenemos, en mi caso, función electoral y también en casos civiles, amparos de salud, temas previsionales, juicios de ese tipo. ¿Todo en algún momento lo ves o tenés un equipo de gente que se encarga de llevar cosas adelante? Digo, ¿pero todo en algún momento pasa por vos? Todo pasa por mí porque si yo no firmo, el trabajo de la fiscalía no se ve. La firma del fiscal es la que termina, la que le pone el moño, digamos, a la tarea. Pero hay un equipo de gente, porque son muchas especialidades. Los fiscales federales en el interior tenemos competencias múltiples. Tenemos que saber derecho penal, en mi caso derecho electoral, derecho civil, derecho previsional. Son muchas cosas, entonces tenés que tener un muy buen equipo de gente que te cubra, porque podés saber genéricamente, pero no podés saber en detalle todas las materias. Acá, ni estar encima en profundidad de todo, porque sería inhumano, digamos, ¿no? Es de inhumano. Manera. Sí, es una cosa que debería cambiar porque es un trabajo. O sea, faltan muy fiscalías, complejo. ¿Eso querés decir vos? O por lo menos faltan especialidades, que haya fiscalías que se dediquen a cuestiones civiles, a cuestiones electorales, como pasa en Buenos Aires. Aquí tenemos un juez y un fiscal para todas las materias. ¿Eso explica lo que muchas veces decimos o denominamos como la justicia lenta? ¿Está asociado a eso? O sea, eso también ayuda. Creo que la justicia es lenta por muchas otras cosas más problemáticas y, al menos en mi criterio, más tristes, porque el problema es... ¿A qué te referís? El manejo de poder de la justicia, las decisiones que se toman sobre qué casos avanzan y qué casos no. ¿Te referís a la injerencia de la política en los casos? No solamente de la política. La decisión, el sistema de justicia tiene algunas características muy particulares. La parte penal nuestra, los juicios que se hacen son solo los juicios con personas detenidas. Digamos, no solo, se hacen otros, pero la gran mayoría que tiene su lógica es con las personas que están privadas de libertad para decidir si siguen o no en prisión. Claro. El problema es quiénes son las personas que van a la cárcel. Tenemos una población carcelaria de un 98% de gente vulnerable. Gente pobre, gente de muy bajas oportunidades de vida, de situaciones sociales muy problemáticas. Entonces termina siendo que, como la prioridad son los presos y los presos son los pobres, nos dedicamos a juzgar pobres. Y en algunos ratos libres juzgamos casos grandes, cosa que yo creo que debería... ¿Y quién decide eso? Los jueces, de una manera... ¿Tenés mala relación con los jueces? Digo, porque estás diciendo esto... A ver, con mi juez, tenemos un sistema de espejo que también creo que es un sistema bastante flojo. Yo soy el fiscal federal número 1 que trabaja con el juez federal número 1. ¿Busto Moyano? Busto Fierro. Busto Fierro. Y tengo, muy malas relaciones, públicamente conocido. ¿Tenés mala relación con Busto Fierro? Y no es por mí, yo no tengo problema. El problema es que yo me puedo enojar porque soy parte. Siempre pongo el ejemplo de los equipos de fútbol. Un equipo de fútbol puede hacer una serie de cosas, inclusive hasta molestar al árbitro. El árbitro no puede hacer eso. El árbitro tiene que mantenerse en equilibrio, es el fiel de la balanza, no se tiene que mover de ahí. Y cuando se mueve para un lado o para el otro, tiene que dejar de ser árbitro. Bueno, mi situación particular es, trabajo con un juez que está enojado conmigo. Entonces, en muchos casos, me pone trabas por su enojo conmigo y no porque lo que yo hago sea incorrecto. ¿Cómo es una traba, por ejemplo? Demorar procedimientos, no querer hacerlos, decirme que no. Vos querés hacer un allanamiento y dependés de que él te lo apruebe o no, por ejemplo. Claro, los fiscales lo que hacemos son peticiones. Hacemos dictámenes donde le pedimos al juez que haga determinada cosa. Por ejemplo, tengo una investigación sobre drogas, digo, señor juez, tengo esta investigación con estos antecedentes, estas son las personas involucradas, la policía investigó, determinó los domicilios, ha podido observar que venden droga, hemos tenido escuchas telefónicas que nos permiten saber cómo lo hacen, quiero ir y allanarlos en tal momento porque es el momento que los voy a encontrar con las manos en la masa, como se dice. Claro. Bueno, me ha pasado. El juez dice, no me gustan los domicilios que seleccionaste, no está correcto, no va, me demora 3 meses, cuando voy llego tarde, las cosas no son lo mismo. Esas cosas pasan, lamentablemente. ¿Eso le pasó a Vidal Lascano cuando fue a Luz y Fuerza? No sé lo que le pasó a Vidal Lascano, no conozco. Digo, en esto de llegar tarde. Pero a lo del Surbac llegaste a tiempo en tu caso. No, son cosas diferentes. El caso de Surbac es un caso que venía de antes que el de Luz y Fuerza. Entiendo cuál es el sentido de tu planteo. Ese caso tiene varias características. Surbac tiene una situación de prueba tremenda.
Pero en lo de Surbac, ¿Busto Fierro te dio el aval rápido para poder allanar? Sí. Ahí no te la complicó. Es más, de algún modo le impulsa más de lo que yo le estoy impulsando a la causa. O sea que a veces no se le gusta, a veces las impulsa sinergia, y otras veces... ¿Pero vos tenés diálogo con Busto Fierro? No, el diálogo es formal, es en las causas. No. Porque... Es increíble lo que estás contando. Digo, porque lo que estamos poniendo en juego es la justicia. Sí. No es ni siquiera una cuestión política, que de última en lo político, bueno, la rosca es así. Exacto. Pero en la justicia no debería existir. Y no solo eso, yo lo cuento siempre con un poco de vergüenza, porque nosotros tendríamos que responderle a la sociedad por esto. Yo lo hago con la tranquilidad de que yo lo he planteado a todas las autoridades judiciales, locales y nacionales, diciéndole no podemos seguir trabajando en estas condiciones. Es un juez que está enemistado conmigo, no puedo seguir siempre trabajando con él. ¿Cuánto hace que están enemistados? Siempre aclaro, yo no estoy enemistado con él, es él que está enemistado conmigo. ¿Y cuánto hace eso? Años, yo diría. Te digo una fecha, caso concreto, caso CBI. A partir del caso CBI, que el juez fue apartado de la causa por su relación con una de las personas investigadas, sí, que yo se lo decía y él no se apartaba, la Cámara Federal dijo, no, espera, es muy evidente, estás en una foto con Cotillón, en una fiesta, abrazado con la persona que investigás. ¿Con quién estaba abrazado? Con el empresario Bugliotti. Entonces, en ese momento... Con Euclides Bugliotti abrazado a Busto Fierro. Exacto. Entonces, con motivo de eso, la Cámara Federal dice, eso sumado a una serie de decisiones que tomaba en el caso, que frenaban mucho la investigación. Y vos le decías, mira, apartate que tenés que irte, no podés ser el árbitro con la camiseta de uno de los equipos puestos, imposible. ¿Y él qué te decía? No me voy. Bueno, la Cámara Federal dijo, no, sí, has hecho una serie de cosas que muestran que no hay imparcialidad, que es lo que tenés que tener. La camiseta negra del árbitro no la tenía puesta. Entonces le dijo, córrete. A partir de ahí fue una decisión, se ve que ha tomado en la parte penal del juzgado. El juzgado tiene todas las competencias. El problema que tenemos es con la Secretaría Penal del juzgado, porque con los otros secretarios... O sea, vos podés ¿y el apartamiento de un juez lo puede pedir un fiscal federal? El fiscal y la defensa podemos pedirlo ante situaciones que vemos que no va a jugar con la balanza puesta, con la cancha... O cuando no te deja avanzar frente a ciertas evidencias... Cuando yo veo que la postura del juez no es una cuestión de diferencia de criterios, sino una cuestión de animosidad hacia una de las partes, que puede ser amistad con un imputado o enemistad con el fiscal, está haciendo cosas que ya no son justas. ¿Un juez puede encargar una investigación? ¿Te puede llamar y decir, Enrique, necesito que avances con esta investigación? No, hay un reparto de roles. El titular de la acción penal, el que tiene el gatillo de la acusación, es el fiscal. El juez tiene la posibilidad de decir, ¿acertaste al blanco o no acertaste al blanco? Claro. Me dice, no, vos gatillás la acción, pero esto no me cierra, yo lo cierro al caso, claro. O te digo, dale para adelante, seguí investigando. Pero el tomar la iniciativa de una investigación depende de vos. Es un sistema mixto todavía, pero el juez no puede actuar si no tiene la conformidad del fiscal. Digo, tenés una responsabilidad enorme en materia social, ¿no? Sí. Sí, ¿Has iniciado causas por motus propios sin recibir una denuncia? Sí, de oficio. Cuando uno ve una información que significa la necesidad de investigar qué es lo que puede estar pasando... ¿Hay algún caso relevante que hayas iniciado de oficio? O relevante para vos, por lo menos. De trata de personas, por ejemplo. Cuando vemos una noticia sobre alguna situación de trata... nosotros inmediatamente nos ponemos a revisar qué es lo que está pasando con eso. Por más que no haya una denuncia previa. No, porque el fiscal puede hacerlo. Lo que hay que cuidar es la progresividad. Yo no puedo ir a detener o allanar a alguien si no conseguir la información que justifique que tanto vos como yo podamos mirarla y decir si es necesario ir a este lugar, claro, detener a esta persona, allanar, secuestrarle cosas. Si yo mantengo esa progresividad y por supuesto le informo al juez de la investigación que tiene que saber que lo estoy haciendo, yo puedo avanzar. ¿Sos de acá de Córdoba, Enrique? ¿Nacido acá? Provincia de Córdoba, La Borde. En La Borde. Sí. Un lugar chiquito, un pueblo. La capital nacional del Malambo. Sí, señor. Sí, tengo conocidos allá en La Borde. Ajá. ¿Y te viniste a qué edad? ¿A estudiar? Me vine a estudiar a los 17, 18 años. Siempre con la idea de volver al pueblo, porque hay un proceso que se da a la gente que somos de pueblo. ¿Te imaginas volver? Me voy y quiero volver. Y después no, cuando volvía en las épocas de estudiante, ya mis amigos no estaban, la vida no era la misma que antes, claro, porque todo va cambiando. Y a la vez armé mi vida en Córdoba y dije, bueno, ya me quedo en Córdoba. ¿Es bravo el lugar que te tocó ocupar? Digo, ¿recibís amenazas, escuchas telefónicas? No, amenazas no. Por ahí he escuchado cosas de... qué sé yo, situaciones en las que alguien dice que estuvieron siguiéndome. Pero no es un tormento la vida de un fiscal. No, particularmente a mí me apasiona. O sea, salís a cenar con tu familia y no es un problema. No, yo camino por el barrio, voy al súper, hago las compras, hago mi vida con absoluta normalidad. No tengo de todas las personas que te ha tocado investigar, ¿cuál es la que más
O una que, digo, de niveles de poder que vos decís, pucha, acá me estoy metiendo... Y con cosas difíciles hay varias formas de niveles de poder, ¿no? Tengo un caso de trata donde hace poco me enteré por comentarios de un colega, me dice, mira, durante la preparación del caso para ir al juicio, nos enteramos de que estas personas que vos acusaste te habían mandado a seguir, sabían por dónde caminabas, con quién caminabas. Pero nunca te pasó nada. Nunca me pasó. Yo ni me había enterado de esto. Claro. Esa es la parte de poder. Y la otra es el poder económico, que suele ser fuerte. El caso CBI, yo me he comido denuncias, pero permanentes, de los abogados, del propio juez, de los imputados, persecuciones de todo tipo por haber avanzado en esa causa. Ahí es cuando te metiste, digamos, de todas las veces que te tocó investigar el poder, es cuando, digamos, de los en más ese tipo de poderosos que te ha casos. tocado. El caso de narcoescándalo también fue un caso fuerte. Por ahí estaba la política. Hubo mucha presión política, hubo cosas difíciles, pero bueno, los casos avanzaron y el tiempo indicó que era una buena investigación. Mira, narcoescándalo. Se dijo en su momento, vos fuiste el fiscal que llevó adelante esa con el policía que estaba corrompiendo el sistema de investigación de drogas, y después tienen que explicar por qué se abrazaban cuando terminó condenado a 9 años de prisión por asociación ilícita y todavía le faltan juicios. Entonces, el tiempo, que lamentablemente relacionado con lo que me decías de la lentitud de la justicia, a la larga, cuando va cerrando el caso, el tiempo te dice, no, mira, esto era lo real. Lo que pasó en el medio fue tantas presiones mediáticas, políticas y demás, que hicieron eso aparecer como claro, que yo estaba persiguiendo a policías de película que se excedían en su deber solo por proteger a la sociedad. Estaban buscando mérito propio, estaban buscando plata y usando drogas. Entonces eso no se puede decir de esa manera. Volvió a estar en boca de todos, por ejemplo, el caso de Nora Dalmazo. Sí. Desde adentro, vos que sos un tipo de la justicia de hace mucho tiempo, ¿por qué crees que por ejemplo, un caso como ese no encuentra solución a pesar de haber pasado tanto tiempo? Yo no conozco detalles de esa investigación. No, claro, pero digo desde... Pero bueno, son casos muy difíciles porque a veces esos hechos donde no encontrás al autor, donde se contamina mucho el lugar porque va un fiscal, va un grupo de policías, lo revisan, van otros, hay testigos que no se sabe lo que dicen, hay intereses atrás porque se habla de fuertes intereses económicos, intereses políticos, y todo se empieza a confundir mucho. ¿Tuviste algún caso así en tu carrera, de esos casos tan contaminados que...? Sí, por ejemplo, relacionado con narcoescándalo, el caso Alós, claro, el policía muerto, bueno, ahí hubo muchos problemas, me causó también muchos problemas, tratar de investigar un hecho donde la escena del crimen había sido absolutamente manoseada, entonces encontrar pruebas sobre eso era casi imposible. Después el caso no lo terminamos nosotros porque pasó a otra fiscalía y todavía sigue sin resolución. Entonces, lamentablemente uno a la familia y a la sociedad le tiene que decir, todavía no sé lo que pasó. Parece un suicidio, pero hubo un entorno muy complicado de gente con mucha experiencia en lo que es el manejo de una escena de un hecho, mucha experiencia en el uso de armas y mucho poder atrás que podía significar que alguien podía haber cometido un homicidio. Pero no llegamos a esa hipótesis tampoco, quedamos ahí en una penumbra que son fracasos nuestros, yo siempre lo tomo como un fracaso. ¿Pero lo tomás como un fracaso de la justicia o lo tomás como el poder de la política por encima del poder de la justicia? Lo que pasa es que la justicia no tiene que permitir ni que el poder de la política, ni el poder económico, ni ninguna clase de poder la contamine y le impida avanzar. Entonces, más allá de que esas cosas existen, lo que nosotros consideramos, o al menos yo considero un fracaso, es no haber podido correr todo eso, de esa presión que hay, poder ver la escena concreta y decirle a la familia Alós en ese caso, mire señora mamá, miren niños, lo que pasó fue esto. Lo que pasó fue esto. Eso es lo difícil y por eso lo considero un fracaso, porque haya o no haya presiones, yo no logré correr la cortina y ver exactamente lo que pasaba. Hago un pequeño consejo y la seguimos, ¿dale? Sí. Ahí venimos, mira. Tenés la característica, Enrique, de ser un fiscal que no se calla nada. ¿Es así o no? Yo tengo una concepción de mi trabajo como parte de un Estado, parte de un gobierno, no de un gobierno político, sino dentro del Estado, lo que hacemos quienes trabajamos adentro son actos de gobierno. Claro. Los actos de gobierno tienen que ser públicos, la sociedad los tiene que conocer y del modo más transparente posible. Entonces yo me aguanto que me digan mediático, me digan lo que quieran decirme, pero lo que nunca van a poder decir es que yo ando escondiendo nada, porque de lo que me preguntan les contesto. Guste o no guste, yo digo lo que pasó porque es mi forma de exponer mi trabajo. A mí no me gusta la idea de ser un miembro de la justicia que está escondido en su despacho
y como se dice desde viejas épocas, que para mí no es bueno, solo hablan por sus sentencias. Yo no hablo por mis sentencias, las explico, porque las cosas jurídicas muy poca gente las comprende. A ver, mira, el fiscal que pidió que caiga el gobierno de Mauricio Macri fue multado con el 10% de su sueldo, dijo Infobae. Así fue. ¿Vos pediste que caiga el gobierno de Macri? No. No, si vos sos periodista, escuchás el audio y te vas a dar cuenta que yo no dije que caiga Macri. Yo estaba hablando de Brasil, diciendo lo que está pasando en Brasil con Temer en el gobierno es espantoso, no creo que sea democrático. El tiempo me dio la razón porque terminaron presos los que armaron el impeachment contra Dilma. Lo mismo, Dilma no volvió al poder. Quedó un presidente que no fue elegido por el pueblo, tomando medidas que estaban haciendo mucho daño en Brasil. Y yo decía, por los métodos democráticos y pacíficos, está en el audio, espero que ese gobierno se caiga. ¿Por qué? Pero que se caiga democráticamente, como pasa en todo el mundo. Los gobiernos parlamentarios se caen todos los días y nadie dice hubo un golpe ni nada. En el sistema constitucional presidencialista también hay mecanismos donde por situaciones políticas un gobierno cae, viene alguien que lo reemplaza, llama a las elecciones y no pasa nada. Se lo tomó porque tenemos una etapa política que parece estar terminando, pero que fue muy dura en el tema de la persecución a quien piense distinto al gobierno. Pero vos sostenés que el gobierno de Macri no debería continuar, digamos. No, yo no sostuve eso. Yo hablé de Brasil. El periodista me dijo, cuando dijo eso, el periodista me dijo a mí, y que se lo lleve a Macri de brazo. Y yo, con la intención, yo no puedo demostrar intenciones, pero es lo que digo, con la intención de relativizar lo que decía, le dije, Macri y cualquier otro presidente que esté haciendo cosas como las que pasan en Brasil. Eso fue lo que yo le respondí al periodista. Yo no dije quiero que se caiga Macri. Sí lo dije de Brasil. Y lo dije en el sentido democrático y pacífico, que el pueblo salga a la calle y se queje. Pero vos hablas de persecución, me acabas de decir. Sí. ¿Por parte del gobierno? Por parte del gobierno. El ministro de Justicia hizo una denuncia en la que inclusive invocó hechos falsos, que lo dijo un juez que me investigó. Dijo, los hechos que dijo el ministro en la denuncia no son los hechos que ocurrieron realmente. Sin embargo, te multaron con el 10% de multa un que sueldo. No está firme, sí, de un sueldo. Multa que no está firme y que ahora estoy haciendo planteo ante la justicia contenciosa administrativa para que salga del ámbito de la procuración, porque yo considero que fue absolutamente injusta la decisión, porque existe una libertad de expresión en la Argentina y no se puede coartar. Yo no soy una persona que tiene un uniforme de fiscal puesto y siempre que hablo soy fiscal. Yo soy un ciudadano que se expresa. Claro. Lo que hice fue hablar de una situación particular, dar mi opinión y por opinar se me castigó con una sanción como esa. Yo creo que eso es una injusticia y que cuando salga del ámbito donde se decidió castigarme, va a ser diferente la situación. A ver, más cosas que encontré tuyas. ¿Quién es Enrique Senestral, el fiscal electoral que no podrá intervenir en las causas sobre el PRO? Bueno, esa es otra cosa que es una noticia que no es real. A ver, ¿cómo es eso? Cuando a veces tiende la gente, los medios, a titular cosas de un modo contundente, cuando en realidad, primero, no me preguntaron y segundo, no es cierto. Yo nunca dejé de ser el fiscal electoral en los casos de PRO, de UCR, del Partido Justicialista, de Unión por Córdoba. ¿Qué implica ser fiscal electoral, además de lo que veníamos Se hace un control de la actividad de los partidos políticos, financiamiento de campaña, financiamiento de la vida política del partido, momentos electorales. ¿Pueden los partidos políticos en general, digo, de los que te ha tocado investigar, explicar realmente de dónde vienen todos los fondos con los que hacen campaña? Hay un problema serio con el tema de financiamiento. Si vos te pones a ver la estadística de sanciones a los partidos políticos, es casi constante de que son los mismos partidos que hacen las leyes electorales y que después, cuando llegue el momento, no las cumplen. No rinden las cuentas a tiempo, no rinden las cuentas con la información correcta, reciben dinero que ellos mismos al hacer las leyes dijeron que esos dineros no podían ser recibidos. Y no estoy hablando de dinero de narcotráfico, como algunos dicen. Estoy hablando de que hay prohibiciones. No puede haber empresas que le aporten dinero al Estado siendo concesionarias del Estado. Claro. Y tampoco debería ser, que yo lo vengo planteando hasta ahora sin resultado, que una empresa le aporte dinero a un candidato sin ser concesionaria del Estado, pero que cuando ese candidato gana pase a ser concesionaria del Estado. No algo que pasa con mucha... Para que la gente entienda, un empresario financia un candidato, el candidato gana y después ese candidato, que ahora ya es X, lo que sea, intendente, gobernador, presidente, exacto, le da trabajo a la empresa que lo financió. Exactamente. Algo que pasa en Argentina, nos guste o no nos guste, desde hace miles de años. Pasa en todo el mundo. Sí, yo siempre soy de la idea de que no digamos Argentina en el claro, país. Digo, lo cito acá como... Pero son miserias humanas que están en todo el planeta. Bien, pero así todo, la justicia no puede avanzar sobre eso, no se ha podido hacer nada. Es muy difícil. O sea, lo comprobás, lo corroborás, pero no. No, a ver, los partidos tienen sanciones. Lo que pasa es que las sanciones
A mi criterio son leves. ¿Qué tipo de sanciones? ¿Económicas? Multas, pérdida de los aportes del Estado por haberse determinado que no cumplió con alguna de las infracciones del Código Electoral. Claro, pero el otro negocio termina siendo más grande que y este. Si lo lograron y si llegaron a ser gobierno, es muy difícil. Es un sistema que ahí está la tremenda lentitud de la justicia, inclusive en la parte pero electoral. aparte queda todo en el ámbito civil, no va nunca a instancia penal. No. Es un sistema, se llama administrativo sancionatorio. Claro. Y algunas cosas son delitos electorales cuando son más graves. Pero nadie va preso por eso. Y Enrique, no sé qué pensás, pero digo, ¿no debería la justicia tener también la posibilidad de juzgar a candidatos que mienten? Algo que la gente pide mucho. Che, yo lo voté a Macri porque dijo que iba a hacer pobreza cero y la inflación la iba a bajar a un dígito. Y la inflación está por las nubes y la pobreza aumentó. Yo soy de la idea que a veces hay que esperar 4 años cuando la sociedad se da cuenta de que un candidato, sea cual sea, dijo que iba a hacer esto y después hizo todo lo contrario. Y hay que decir, bueno, hay que esperar 4 años. Bueno, pero espera, pero no hay ningún mecanismo, esto que vos preguntás, que ponga algún tipo de sanción, algo para decir, espera, yo a vos te voté para que me hagas estas medidas. Si vos haces otras... Claro, porque si no, cualquiera se consigue a alguien que lo financie, promete cosas irrealizables y se convierte en presidente, gobernador, intendente. Si hemos tenido presidentes que dicen públicamente, si yo les contaba lo que iba a hacer, no me votaban. Bueno, pero esperá. Y la justicia ahí no se puede meter todavía. No hay mecanismo, no hay normas relativas a plataformas electorales cumplibles o no cumplibles. ¿Y te parece que debería haberlas? Yo creo que algo debería haber. Alguna cosa, por lo menos algún tipo de... No imagino cuál, porque legislar es bien complicado y yo no me quiero meter en eso diciendo yo cómo tiene que ser. Pero sí tiene que haber algo que diga que si un presidente llegó al gobierno en determinadas condiciones por votos que aceptaron determinada propuesta, si la cambia, no sé, algún mecanismo, quizá un mecanismo electoral que se active rápido, ágil, que diga, bueno, si va a cambiar, a ver si tiene aprobación social, porque no fue votado para eso. Claro. Lo mismo que políticos que son votados por un partido y después se pasan a otro. Suena utópico todo, ¿no? Porque escuchamos... Sí, pero lamentablemente es algo que... ¿Algún país del mundo tiene algún sistema parecido al que estamos mencionando? Vos sabés que no lo sé, pero creo que debe haber. ¿Cuál es el país donde la justicia funciona mejor en todo el mundo? ¿Tenés alguna referencia? Digo... Yo soy un convencido de que las miserias humanas están en todos lados. Yo creo que cuando se habla de la justicia que funciona bien, las noticias no nos llegan correctas. Porque las miserias humanas están. El interés por la plata está en todo el mundo. El interés por el poder está en todo el mundo. Y donde está ese interés, se busca corromper a la justicia porque es la que le pone límites. Yo diría que una justicia sana sería una justicia que esté, pero con muchísima participación popular. La idea del jurado popular, por ejemplo. Algún tipo de justicia donde el pueblo conozca, porque el pueblo conoce a los legisladores, conoce a los presidentes, conoce a los gobernadores, no conoce a los jueces y a los fiscales. Son transparentes los jueces, se dicen. Sí, pero no transparentes en el buen sentido, son transparentes porque no se ve. Invisibles quise decir, no transparentes. Exacto. Son invisibles en el sentido que no sabemos quiénes son los jueces. Te cruzás un juez en la peatonal de Córdoba que a lo mejor, no sé, recién hablábamos de Busto Fierro. Y sí, la verdad que no la tenemos a su imagen. Por supuesto que a lo mejor en el ámbito del círculo rojo, como se llama, lo tienen, pero... El ciudadano de a pie lo cruza en la peatonal. El que necesita saber quién es la persona que va a decidir sobre su libertad, sobre sus bienes. Y aparte, los políticos cada 4 años renuevan sus bancas. Exactamente. En cambio, los jueces quedan. Vitalicio. ¿Cuántos años? Son vitalicio hasta los 75 años y ahí pueden prorrogar 5 años más con acuerdo del Senado. Vos hoy sos fiscal. Sí. ¿Podés seguir escalando en tu carrera? Digamos, dentro del Ministerio Público o rindiendo para el Poder Judicial. Somos organismos separados los fiscales y los jueces. ¿Te gustaría ser juez? No, me gusta mucho más el rol del fiscal. ¿Y hay algo más arriba de fiscal federal? O sea, dentro de los fiscales federales yo soy, digamos, lo más bajo, si se midiera por los nombres o por los sueldos. Por los rangos, ponele. Yo soy fiscal de instrucción, fiscal federal, hay fiscales generales, que son los que van a los juicios orales y públicos o los que sostienen apelaciones, y después hay otros fiscales que están en la Procuración General, que también tienen varios niveles de jerarquía. ¿Y te gustaría seguir subiendo de escalafón o estás cómodo? No sé, a mí me gusta mucho donde estoy. ¿Te gusta el barro? Me gusta, ¿sabes qué pasa? Que es donde empieza todo, claro, y donde se maneja con mucha riqueza toda la información. Los otros cargos no tienen ninguna cosa que los desmerezca, pero son más de laboratorio. Claro. Ya tienen la torta que les llevó uno semi cocinada, la tienen que terminar. Pero la torta es esa, no pueden variarla porque es lo que les llevamos nosotros. Claro. Entonces, a mí me gusta esto de iniciar la investigación, armar toda la torta, todos los ingredientes y decir, bueno, toma, termina de cocinarla. Al fiscal de juicio.
que es un hermoso trabajo, pero no me gustaría ser solo fiscal de juicio, sí ir a juicios, pero seguir investigando, como es lo que va a pasar cuando se implemente el Código Procesal nuevo, que habla de que los fiscales investigamos y llevamos hasta el juicio el caso completo. Sin depender de la hoy no aprobación pasa del juez. Así. No, siempre con el control de los jueces. Claro. Lo que digo es que los fiscales hoy tenemos, yo investigo y hasta que lo mando al juicio al caso es mío, pero cuando lo mandé a juicio ya no lo sigue otro fiscal, lo sigue otro. Un fiscal de juicio. Con el sistema nuevo lo llevamos a juicio los mismos que investigamos. Sí, lógico. Y más sano. Hago un corte chiquitito y venimos, Enrique, dale. Ahí venimos, mira. Tu vida al alcance. Muy bien, nos quedan unos minutos con Enrique Senestrari. Enrique, a ver, Senestrari no descartó que puede haber dinero de la corrupción en el caso de Surbac. El fiscal habló tras la detención de Saillén y Pascual Catrambone. ¿Cuánto hacía que se venía ahondando en esta investigación? Porque a la sociedad cordobesa nos tomó por sorpresa esa mañana de los allanamientos, una gran cantidad de allanamientos, una gran cantidad de dinero, joyas, autos, etcétera, encontrados. ¿Cuánto hacías que venías trabajando en eso? Antes de allanar. No era una investigación tan larga, unos meses. Me parece que esa investigación debe haber empezado marzo, abril. ¿Cuántas personas intervienen en una investigación como la de Surbac? Digo, ¿cuántas personas saben que esa investigación se está llevando a cabo? ¿Vos y cuántos más? En la fiscalía, la fiscalía yo la tengo dividida por áreas. Hay un área que es la que se ocupó de esto, que se llama criminalidad económica. Son 5 o 6 personas, más el secretario de la Fiscalía y yo, que trabajan sobre el caso. Y en la calle, la policía, que es la que va, controla los domicilios, revisa qué hay, si hubiera escuchas. Es mucha gente la que maneja la información antes de incluso de ir a allanar. Sí. ¿Cómo lográs que no se te filtre eso? Que no se caso corrompa. Del equipo primero que es un delito hacerlo, ¿no? Es violación de secreto, esto que quede claro. El equipo de la Fiscalía, yo confío ciegamente en el grupo de trabajo, aunque me ha pasado que me he quemado porque tuve filtraciones con un empleado que gracias a Dios ya no está. Claro, te filtran información y de pronto todos esos autos que encontraste no los ibas a encontrar. Exacto, ¿sí? Si la filtran, se pierde información y te encontrás con que la persona que estás investigando te espera en la casa con un café servido diciendo vení, pasa, no vas a encontrar nada. Bueno, le pasó a la gente que fue a investigar a Luz y Fuerza, ¿no? Nos esperaron con la alfombra roja, dijo. Sí, yo desconozco. Lo que pasa es que en ese caso se hizo pública la investigación antes de que se hiciera. Se filtró por los medios. Se filtró por los medios. Esta no se había filtrado. Entonces, yo siempre digo, me ha pasado, con el caso de narcoescándalo inclusive me pasó, que yo decía, no puede salir esto en ningún lado porque yo quiero escucharlos a los policías antes de detenerlos. Salió en la televisión y por supuesto se fue un desbande tremendo, hubo que acelerar todo. Y después te costó encontrar pruebas. Las encontramos, están todos condenados. Claro, pero te costó un poco fue más trabajoso porque ya están avisados. El factor sorpresa en la investigación penal es fundamental, porque uno lo encuentra al sospechado a veces en el pleno momento de cometer el delito, que es la mejor situación para probarlo. Desde que Catrambone y Saillén están detenidos, cada día que pasa dicen que falta menos para que salgan, sin embargo siguen detenidos. Siempre va a faltar menos, porque en todo caso de prisión preventiva hay que poner un plazo. Yo le pedí al juez un plazo, que ya se pasó inclusive, pero no me da acceso todavía a la prueba para poder ver si es necesario que sigan presos. ¿Qué te hace pensar que la prisión preventiva es necesaria en este caso para Catrambone? Por el riesgo procesal es, en algunos casos, posibilidad de que se escapen y en otros casos, posibilidad de que manejen, manipulen, amenacen, paguen, cualquier maniobra que se pueda hacer para que una prueba desaparezca o un testigo diga una mentira o se abstenga de decir la verdad. En el día del allanamiento, o al día después, no recuerdo con exacto, te escuché en la radio decir que sentías que había una presunción de impunidad por parte de los detenidos. ¿Por qué decís Porque eso? En el caso esta gente había tenido allanamientos por la justicia provincial y uno dice, bueno, ya te vieron, qué sé yo, si tenés esta situación que hemos descubierto, ¿cómo es que como una persona que está fuera de la ley no se cuidó, no hizo desaparecer cosas? ¿Qué sé yo? Si estamos hablando de que eran delitos económicos y hasta ahora no he visto nada que lo justifique, ¿cómo tenés en tu casa un Mercedes-Benz de $150.000 cuando tus ingresos no justifican tener ni no hay manera de justificarlo, claro. No hay forma, es muchísimo dinero y no es uno, eran muchos autos, una gran cantidad millones de cosas en efectivo, de oro, mucho dinero en efectivo y una vida económica que, además de que no se condecía con su situación real, registrada al menos, era pagada con mucho dinero del gremio, de la Mutual. Entonces, si te pagás un hotel costosísimo en Buenos Aires con dinero de la Mutual, ¿pero por qué con la Mutual? Si vas al Caribe con tu familia y pagás con el dinero de la Mutual,
no está para eso. Entonces uno ve eso y dice, da la sensación de que estaban como que pensaban que nunca nadie los iba a tocar. Esta es la sensación que da. Veremos después la prueba, si justifican algo. Hasta ahora yo no he visto un justificativo y tengo que ver toda la prueba que se secuestró porque no he tenido acceso aún. Te daría 1000 preguntas, pero sí. Dice acá el vínculo que el fiscal Enrique Senestrari no quiso investigar en la ruta del dinero acá de Córdoba. ¿Cuál será el famoso? No, esas me pegan por todos lados. Hablan en este caso, de una persona que pertenecía al caso SBI, ajá, relacionado con 2 intendentes del interior. Vera, en los dictámenes... Pero te explico lo que dice Infobae en esta noticia. Sí. Dice que había una persona que tenía plata en una caja de seguridad en CBI. Sí. Y que esa persona le había dado las llaves de esa caja de seguridad a Castelo, de Villa María. Sí. Y que vos nunca decidiste investigar esa pista. Bueno, eso no es verdad. Y de Infobae nunca me llamaron para averiguar si era cierto. Es una noticia que es una mentira, que tiende a hacer lo que han hecho conmigo, inclusive desde ese medio, el fiscal K de Justicia Legítima, porque si has buscado has encontrado montones de títulos de Infobae que me pega siempre, pero nunca me llama para preguntarme, che, ¿es cierto esto? ¿Y qué había de real en eso? En mis dictámenes que a Castelo y Boldú debían ser investigados por enriquecimiento ilícito por la justicia de la provincia de Córdoba, porque yo no puedo investigar delitos que no son de competencia federal. Yo dije, no encuentro un delito de lavado de activos. Pero Boldú, que es el intendente, o era el intendente de... sí, ¿qué de pueblo? Río Segundo creo que era, o Cativo, bueno, un pueblo del interior. Acá, más para el sur de Córdoba. Tenía una caja en CBI. Había una caja de seguridad en la que estaba a Castelo, Boldú y una mujer, figurando como usuarios de esa caja. ¿Pero vos no investigaste el caso de CBI? Claro, en el caso de CBI apareció esto y lo investigamos. Hay un expediente sobre ellos que todavía está en movimiento, donde se investigó eso. Se presentó Boldú y dijo, ese dinero es mío, es de una sucesión, presentó documentación. Y no justificó ¿y por qué tenía la caja a nombre de Castelo también? No dio explicaciones de eso. Pero tampoco, a ver, es que no hace falta que expliquen por qué tienen la caja de seguridad. Lo que hace falta que expliquen por qué tienen ese dinero. La procedencia del dinero, claro. El origen. Lo que pasó ahí es que Castelo dijo no es mío, Boldú dijo es mío. ¿Cuánto dinero había en la caja? $290.000. Pero todavía no se sabe dónde, muchísimo dinero, y yo no creí lo que plantearon en su momento, pero no encontré el origen del dinero todavía. Pero ¿y la justicia qué dictaminó al final del cierre de la causa? Está en investigación, no se cerró todavía. Esa parte no está cerrada. Yo planteé que fuera la justicia de la provincia porque considero que habían cometido el delito de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos. Claro, o sea, Boldú como intendente de su pueblo. Exacto. Y a Castelo que podrían haber cometido intendente de Villa María. Exacto. Como su función había sido esa en esa época y tenían un dinero que no justificaban, digo, bueno, el enriquecimiento ilícito está. No hay un lavado de activos porque no aplicaron ese dinero en ningún lado. ¿Hablaste con a Castelo en algún momento? No tengo por qué. No lo llamaste. La indagatoria sí. No. Si le tomáramos indagatoria, que todavía no se hizo eso, ni sé si se va a hacer tampoco, ahí la conversación es una conversación formal, donde yo le hago preguntas y él las contesta o no. ¿Tenés una relación política con el kirchnerismo, que es de lo que te acusan? No. Yo simpatizo con las ideas del kirchnerismo, pero yo no soy del partido, ni Frente para la Victoria, ni ninguno de los partidos que integran lo que hoy es el Frente de Todos. Es una cuestión de simpatía política que no tiene ninguna prohibición legal. Todos los fiscales y los jueces tenemos una ideología política. Y cuando dicen que no la tienen, hay que leer los fallos. Porque si en un fallo priorizan la vida, tienen una ideología. Si en otro fallo priorizan la propiedad privada sobre la vida, tienen otra ideología. Si priorizan juzgar al pobre y no al rico, todo eso expresa una ideología. Claro, pero por más que tengas una simpatía con el kirchnerismo, sí, deberías tener la posibilidad de investigar de igual manera a cualquiera. Claro, a Castelo en este caso. Lo que yo tengo prohibido es actividad partidaria, y yo no tengo ninguna actividad partidaria. Yo puedo expresar mis ideas políticas y debería poder, no he podido estos años porque he sido perseguido por hacerlo, debería poder expresar mis ideas políticas sin ningún tipo de inconveniente porque no tiene ninguna prohibición. La única prohibición es actuar en política partidaria. Si yo estuviera afiliado al kirchnerismo, al radicalismo, al PRO, a cualquiera, y estuviera haciendo militancia, a mí me tienen que echar de mi trabajo, porque yo no puedo hacer eso. Ahora, decir lo que pienso políticamente es mucho más sano que esconderlo, porque la gente que escucha, que es destinataria de las decisiones que yo tomo, sabe quién soy y qué estoy diciendo y sabe qué pienso. Si yo le digo, a mí me gusta esta tendencia política, saben qué valores, qué tipo de formas de vida son las que yo considero más importantes o mejores para la sociedad. Eso no condiciona tus investigaciones. De ninguna manera. Es más, a ver, estamos en plena campaña política. Me toca a mí investigar a un gremio
que está identificado con el kirchnerismo a un candidato del kirchnerismo a diputado, Franco Saillén, y resulta que lo imputo y siguen diciendo que yo defiendo el kirchnerismo. Es una cosa brutal, porque es una cuestión de un gatillo mediático así permanente sobre la cabeza de la gente para hacerle pensar que yo estoy protegiendo a alguien. Que alguien explique por qué porque han dejado el humito de la idea de que yo a Luz y Fuerza la protegí o algo así. No dice nada, simplemente el caso pasó a otro fiscal y porque el abogado que interviene es mi propio abogado. No tengo la culpa ni él la tiene. Viene mi abogado a intervenir en el caso y digo, bueno, me tengo que apartar. Ahora, estaba investigando y si la prueba daba, como dio con el caso de Surbac, el resultado iba a ser el mismo. ¿Cuál es la explicación para que yo a un gremio sí y al otro no cuando los dos están identificados con la misma tendencia política? ¿Por qué le van a dar una lectura caprichosa de decir quiso proteger a esto y a esto no? Si los dos están en la misma, son dos gremios que están identificados con el Frente de Todos. Tal cual. Entonces, si le pegué a uno, ¿por qué no le puedo pegar al otro? Lo cierto es que jamás mis decisiones fueron influenciadas por una intención político-partidaria. Lo único que yo vi siempre son las pruebas. Yo cuando me tocó defenderme por ese título que había ahí recién, de que yo era el fiscal, que no podía ser más fiscal electoral del PRO y demás, yo le mandé a la Procuración General y le mandé a quien me quisiera investigar montones de dictámenes míos, donde le muestro que sea cual sea el partido, el dictamen es exactamente el mismo. Cometió infracción, sanciónenlo. Que es una situación incómoda, imagínate, un fiscal que depende de cosas políticas a veces cuando lo quieren echar, que está haciendo que castiguen a todos los partidos políticos sin color alguno que importe. Yo he pedido sanción para el kirchnerismo, para el PRO, para el Partido Radical, para el Partido Justicialista, porque todos los partidos políticos sistemáticamente cometen infracciones. Enrique, gracias, un gustazo. Gracias, de verdad que muchas gracias por tu tiempo. Enrique Senestraris, el fiscal federal de la Fiscalía número 1 de la Fiscalía Federal en Córdoba, que pasó por estalqueo. Sean felices, ríanse, vivan la vida con alegría, que no cuesta nada. Nos vemos en la próxima. Chao, chao Enrique. Estalqueo, tu vida al alcance de mis dedos.